Y bueno, pues vamos a aprovechar para analizar un poco acerca de esto, que como ya lo mencionamos, desde hace algunos meses, específicamente, desde que inició el caso de Marifer Centeno, pues apareció nuestro personaje Rufo, quien había sido nuestra mascota favorita durante años. Ya saben, porque habíamos estado evidenciando todas sus, pues a final de cuentas sus estupideces. Y también a la gente que pues imaginaba que era un personaje, que su principal finalidad era la búsqueda de la verdad y de la justicia. Y siempre enfocado a apoyar a las víctimas. O sea, ¿hay alguien más idiota que quien se crea esa clase de babosadas? Pero bueno, después de algunos meses, tenemos que a estas alturas ya casi es una falta de respeto si quiere escuchar o toparte con el nombre de Rufo y no darle su respectiva cachetada, no escupirle, no pisotearlo. Como ya lo hemos comentado, pues ya a estas alturas cualquiera lo escupe, cualquiera lo pisotea. Ya es como esas cosas que están tan llenas de basura que pues cualquier persona ahí pasa y avienta lo que trae, lo que le sobra, que hasta el perro pasa y levanta la pata. Así que vamos a escuchar algunos puntos importantes de otro personaje que hace referencia a nuestra mascota favorita. A ver qué comentan desde este punto de vista. Porque cabe mencionar que, tal como lo hemos mencionado, su único mérito y todos los contactos que logró tener fueron porque su papá fue muy conocido en el mundo del espectáculo. Sí, es decir, el fotógrafo Pasitos, como lo nombran las personas que llegaron a trabajar con él. Y eso es todo. También hemos puesto como ejemplo la persona que trabaja en un estadio y que lógicamente a lo largo de los años tiene cercanía con futbolistas, tiene cercanía con entrenadores, con figuras públicas, y que entonces, por ejemplo, llevara a su hijo y le consiguiera, no sé, fotografías, que alguno de esos personajes se tomara fotografías con su hijo. Y entonces pues su hijo, en su realidad bien alterada, pensara que es porque él también es una figura muy importante, o como lo mencionamos también con otro ejemplo, ¿no? El clásico caso de la señora que ayuda a hacer el quehacer en una casa donde tienen bastante dinero, y entonces pues por azares del destino le dan permiso de que lleve a su hijo se empieza a relacionar con personas que no son de su misma categoría, hablando económica y socialmente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esta persona no pone los pies sobre la tierra, va a estar muy interesante el asunto, ¿saben? Pero por lo regular tienen que poner sí o sí los pies sobre la tierra, ya que tienen un poquito de entendimiento, como por ahí de los 5 o 6 años, algunos a los 7, a los 8. Ya se ve muy ridículo que yendo, por ejemplo, a la secundaria de 12, 13 años, todavía no tengan la capacidad de darse cuenta de las diferencias, ¿verdad? Entonces, escuchemos un poquito acerca de esto. Vamos a cambiar de tema porque si no, no llegamos al final. Y no quiero colgarme tanto. Fíjense que me habían estado etiquetando mucho, sobre todo en Twitter, sobre todo en otros medios, para que fuera testigo de lo que estaba pasando con relación a Mafián TV. Les voy a hacer un contexto rapidísimo. Mafián pues fue un compañero que yo lo vi trabajando muchas veces para otros programas mientras yo trabajaba para Univisión haciendo entrevistas. Lo conocí primero porque era hijo de Fabián Pasos, un gran compañero, un fotógrafo adorado que todo el mundo ya está retirado. Y su hijo pues entró a esto de la carrera, ¿no? Ok, entonces dejan en claro, ¿no? ¿Qué función era la que tenía el papá de nuestro personaje Rufo? Es un simple fotógrafo, y no es por denigrar la profesión ni nada por el estilo, pero no es como que tuviera un gran puesto ni nada por el estilo. Sin embargo, pues nuestro personaje Rufo no tuvo la capacidad de entender su realidad. Y si a eso le sumamos que hay un segmento de la población bien interesante que le permitió llegar tan lejos con sus babosadas, es como lo mencionamos en el caso de una Marifer Centeno, que no es porque simplemente de la noche a la mañana, así nomás porque sí, porque Diosito así lo quiso, haya llegado tan lejos con sus babosadas. No, sino porque de ese tamaño tuvo que haber sido la cantidad de personas que la llevaron a ese lugar. Y es cuando surge la pregunta, pues ya te imaginarás cómo están esa clase de personas. Ya habrá muchos que digan, bueno, pero es que sonaba, no es que cómo era posible, no, o sea, cómo, no es que quién iba a poner en duda. Sí, claro, eso sería entendible si estuviéramos hablando de los años 60, 70, 80 y que dijeran es que era el único programa de televisión, o sea, ¿con qué lo íbamos a comparar? Pero cuando por otra parte tienes a un gran máster que te dice detalladamente, que te explica paso por si tienes una capacidad mental muy baja, lo puedas entender con piedritas y palitos, pues hay qué justificación podrías poner, ¿verdad? Pero sí, de hecho,
otra de nuestras personas favoritas para divertirnos, para evidenciar toda su clase de babosadas que decía y cómo se aprovechaba de ese segmento de la población específico, fue precisamente Lambifer Centeno. ¿Y qué era lo que decía la gente? Pues lo que hemos comentado 1,5 millones de veces, ¿no? Y también cuando mencionábamos por qué era ridículo, o cómo era posible, o que era casi increíble que hubiera gente demasiado idiota para considerar a una Lambifer Centeno como que realmente lo que estaba analizando tenía alguna base científica. Y en el caso de Rufo, pues era lo mismo, ¿no? Que decían, es que a ti te están pagando los malos. A ti te están pagando los malos porque no quieres que se conozca la verdad. Pero sí, él incluso tuvo que salir del país porque fue amenazado por los malos. Entonces, pues sí, ese segmento de la población nos queda claro que es bien interesante. Así que sigamos escuchando. Empezó a hacer cosas para diferentes programas, Le perdí yo la vista y de pronto me dicen, oye, pues es que está de youtuber y le va increíble y no sé qué. Y bueno, después todo el mundo lo pusimos en el mapa con el tema de Devani Escobar, ¿no? Que cabe mencionar, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, pero ¿por qué no comentarlo una vez más? Que en el caso de Devani Escobar, tal como también lo mencionan aquí, es que lo conocieron por ese caso, pero no es por una super investigación, no es por un trabajo de super periodismo ni nada por el estilo, ¿saben? Lo que pasa es que precisamente las personas que han seguido el contenido de un Grandmaster van a entender perfectamente a lo que me refiero. Las demás pues muy probablemente no tengan ni la menor idea. Pero el punto importante de ese caso de Devani Escobar es que en el momento más importante, que es precisamente cuando encuentran el cuerpo, alejan a los medios de comunicación. Pero hay un personaje al que le dijeron, no mejor dicho, a quien sí, abiertamente, el no papá de Devani Escobar le dice que no se vaya de Nuevo León, porque el día siguiente iba a ser lo bueno. Y no solamente eso, sino que después desvían la atención de las personas creando un falso sospechoso, donde se combinan casualmente esas dos mismas personas. Así que, de no haber sido porque le dijeron que específicamente ese día no se fuera, porque el día siguiente iba a ser lo bueno, pues lo más probable es que se hubiera alejado del lugar, se hubiera regresado o quién sabe qué hubiera hecho con su vida. Y por otra parte, si este personaje no solamente le hubiera dicho a él que el día siguiente iba a ser el día bueno, pues entonces todos los demás medios de comunicación, hablando de Milenio, hablando de Televisa, de TV Azteca, de medios locales, habrían tenido una super cobertura, todos grabando en los puntos más importantes. Y lógicamente nuestro personaje Rufo pues hubiera pasado muy desapercibido. Así que se dan cuenta como el único caso que lo puso en el mapa para muchas personas no es por una cuestión de superperiodismo. Y lógicamente las personas que han analizado este tema conmigo saben perfectamente a qué me refiero. Sigamos. Que yo ahí pues sí tengo mis reservas, no quiero asegurar, pero yo vi mucho montaje en eso de mucho montaje. E incluso, bueno, yo me lo vuelvo a encontrar en la presentación de un libro de Sergio Mayer y ahí ya me habían varias Chisme Timer me habían recomendado, oye, hazle una entrevista a Mafián, a ver qué dice ya. Bueno, lo invité a mi canal a hacerle una entrevista y bueno, pues ahí surgió, bueno, hasta un mal rollito con Monique porque él traía un pleitazo. Yo no conocía el nivel de pleitazo que traía con Monique y el nivel de cosas que les decía a él. Y entonces yo le pregunté y pues ahí me busqué unas habladas de Monique y todo el rollo y ahí acabo. No, yo no soy de las que ve este tipo de contenido que maneja él. De pronto me empiezo a dar cuenta que en el pleito de Marifer y Mr. Doctor, él se pone de parte de Marifer y empieza a dar la entrevista. Fíjense, justo cuando empezaba todo eso. Y llegando a la parte en la que menciona esta mancuerna entre nuestro personaje Rufo y una Lambifer Centeno, sin lugar a dudas, tiene mucha lógica, ¿saben? Porque qué mejor que un personaje Rufo que se inventa sus testigos, que se inventa babosada y media. O si no, pregúntate, ¿qué tan complicado sería para ti hacerte así un canal de YouTube y que tuviera supuestamente entrevistas con personajes que son muy importantes dentro del caso y que únicamente pues les distorsionara la voz, les tapara la cara? ¿Qué tan complicado sería? Y eso le sumamos el trabajar de la mano con una Lambifer Centeno, quien, como ya vimos y ya hemos dicho una y otra vez, como al no tener una base científica lo que hace, pues puede aprovechar para manipular la información según conveniencia. Así que
cómo queda esa mancuerna. Y si esto le sumamos también el hecho de complementar seguidores, a final de cuentas, las personas que creían o que siguen creyendo en una Lambifer Centeno, pues cómo podrá estar su capacidad mental, ¿verdad? Así que se imaginan, por una parte, uno hace todo el amarillismo, se inventa los testigos, y por otro lado, a una persona que interprete las intenciones criminales, simplemente analizando los trazos de la letra, y lógicamente que coincida perfectamente con lo que nuestro personaje Rufo quería dar a entender. Sí, así que imagínate, por una parte los testigos inventados y por otra parte una Lambifer Centeno, analizando las entrevistas o la información que se hiciera pública o las personas que sí accedieran realmente a dar una entrevista y decir, a ver, Rufo, ¿tú qué es lo que quieres? Que sea culpable o inocente. Ah, no, pues que sea culpable. Ah, bueno, sí, y entonces vemos que esta persona, por cómo se acomoda el cabello, tiene tendencia a ser un femi o un omi o lo que corresponda según el caso. Y si eso lo sumamos, que sí, aunque parezca ridículo, pero sí hay muchísima gente que su capacidad mental la llevó a creer que lo que decía Lambifer Centeno sí era verdad, cuando aquí, como lo comenté, siempre mencionamos, o sea, ¿qué clase de idiota podría creerse esas babosadas? Y ni qué decir, por ejemplo, en el caso más reciente, que se hizo tendencia. Bueno, de hecho hay varios, pero si tuviéramos que elegir como ejemplo, podemos decir el tema de la Casa de los Famosos, donde dijimos, bueno, ¿cómo es posible que una Lambifer Centeno no se dé cuenta que lo que hace una Gula Montes no es por un tema de ansiedad o depresión, sino que está justificando sus idioteces en eso? Y que en ese caso, pues un Adrián Marcelo le dijo perfectamente sus cosas. Y entonces, ¿qué era lo que decía la gente bien inteligente? No, Marifer Centeno analizó y se dio cuenta que Adrián Marcelo es el que está mal. Es que a ti te está pagando Adrián Marcelo. Tú quieres que gane Adrián Marcelo. Así que se imaginan, ¿a poco no es gente bien interesante? Y como lo hemos comentado, es algo que hemos dicho y hemos demostrado desde hace años. Yo le dije, Marifer. Así que ese es el segmento de la población que diría, sí, pero canales como el tuyo pues no me agradan, porque no me agrada cuando evidencian a los charlatanes. Entonces ahí es donde surge la misma cuestión. Lo que hemos comentado, no es que hayan llegado tan lejos con sus babosadas, no más porque sí, sino porque sí hay un segmento considerablemente importante que está igual o más de idiota. Sigamos. ¿Por qué no vienes a mi canal? Te hago una entrevista de qué está pasando, por qué estás denunciando a Mr. Dog. No voy a hablar, me dijo. Y Cortea fue así. Y aquí es ese otro punto que mencionamos en su momento, y una Lambifer Centeno que según no iba a hablar. Bueno, no iba a hablar con cualquier persona porque requería hablar específicamente con alguien que le hiciera las preguntas a modo, y que mejor que nuestro personaje Rufo. Sentarse con Mafián. Está bien, cada quien escoge con quién habla. Luego entonces empecé a ver cómo absurdamente se tiraba en contra de Mr. Doctor, inventando cosas, y ahí miren, me di cuenta quién era Fabián Pan, o Mafián TV, más si es un personaje, pues hablemos del personaje. Me di cuenta quién era Mafián TV, y después, como le han dedicado muchísimos programas y muchísimas cosas que han puesto en relieve, tanto Mr. Doctor como Egun Pasa, como el Doctor Salama, yo me he quedado fría del personaje y de lo que ha sido capaz de hacer, de inventar, de cómo ha monetizado, de cómo ha logrado tener tantos seguidores, engañando a la gente, metiéndose en los casos, porque además el documental de Devani te pone en relieve cómo se hizo tanto cochinero que hasta la fecha no se ha podido esclarecer qué es realmente lo que pasó, y te dicen cómo se fueron metiendo muchos personajes. Me pregunto, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién? Saben, hablando de ese tema de los personajes, en el caso de Devani Escobar, sí ya mencionamos el por qué pudo sacarle bastante provecho y que no fue una mera casualidad. Entonces ya después tenemos que se inventaron unas capturas de pantalla, esas mismas dos personas. Los inventó porque salía el amigo del padrote, de la trata de... O sea, yo me he ido impresionando más y más cada vez de lo que ha salido de Mafia. Claro, no he encauzado mi energía a investigar acerca de él, porque no me interesa. No, para mí no pertenece al mundo de los famosos, a los que yo siempre me he dedicado, ¿no? Yo me enfoco más, pues, en la gente que se dedica a la farándula, que hace algo, que canta, que actúa, que, ¿no? En los casos de la gente, de los famosos de toda la vida. Los influencers como que me da un poco de flojera dedicarles como mucho tiempo. Pero entonces empecé a ver cada vez más cómo lo
exponían y yo me quedaba así de wow, hay personajes que, y claro, se puso en evidencia muchas veces queriendo atacar a Mr. Doctor con la abogada esta, ¿no? Agarrándolo para quererlo destrozar y creo que ese fue su gran. Creo que le salió el tiro por la culata, igual que al unicornio. ¿Por qué? Porque hasta ese momento llevaban sus cositas, ¿no? Sus redes, sus cositas, hacían sus cosas y pues nadie reparaba en que podían ser unos charlatanes. Mucha gente sí decían, ay, qué charlatán. Ay, yo no le creo, pero como de broma. Pero no habíamos reparado en qué nivel de charlatanería y qué nivel de engaño hacia la gente y cómo se ganan algunas personas la lana. Y pues creo que fue contraproducente agarrar ese lado para Mafián TV, el lado de defensa de Marifer, porque entonces pues empezaron a sacarle su... Vaya, yo no había querido hablar nada de esto porque les digo, prefiero encauzar la información que yo les hablo de gente que todo el mundo conoce, que ustedes saben, porque hay mucha gente que a lo mejor en este momento me está escuchando y no sabe ni de quién. Pero pues tengo que hablar de esto porque esto ya escaló niveles mucho más serios y mucho más graves, porque estamos hablando de delitos. Ya no son habladas, ya... Yuridia, yo sé que hay gente que manda gente a decirme cosas, por eso no me altero. No siempre se pierde el pelo. Yo conozco una persona que fue tratada de... Ay, no creo que movimos algo que no era. Creo que le salió el tiro por la culata, igual que al unicornio. ¿Por qué? Porque hasta ese momento llevaban sus cositas, ¿no? Sus redes, sus cositas, hacían sus cosas y pues nadie reparaba en que podían ser unos charlatanes. Mucha gente... ¿Nadie reparaba en que podían ser unos charlatanes? Sí decían, ay, charlatán. Ay, yo no le creo, pero como de broma. Pero no habíamos reparado en qué nivel de charlatanería y qué nivel de engaño hacia la gente y cómo se ganan algunas personas la lana. Y pues creo que fue contraproducente agarrar ese lado para Mafián TV, el lado de defensa de Marifer, porque entonces ya no es uno contra el otro, ya no es que si este es de aquí, de allá, que si le gustan los hombres, las mujeres o los caballos. Ya estamos hablando de delito. Y empezaron en estos últimos días a etiquetarme en una serie de posteos donde ponen en evidencia que lo están acusando, que ya sé que una de las personas está ratificando una denuncia en contra de él porque pues ella era menor de edad cuando Mafián TV le estaba haciendo el famoso grooming. Ana Chávez, yo Inés, no sé de quién hablan. Bueno, pues este que está en la portada, Ana Chávez, es un influencer que se llama Mafián TV, que se dedica a hablar pues antes del famoseo y ahorita pues de los casos así, tipo de Devani, tipo los crímenes y tipo esas, ¿no? Y se metió en el tema de Mr. Doctor. Entonces, bueno, pues ya investigarás más a fondo quién es, pero pues empiezan a etiquetarme en estas capturas de pantalla, donde pues me doy cuenta que la cosa ya no es simplemente un chisme, que la cosa, estamos hablando de que el señor hacía grooming a una chiquilla que dice, tengo 14, ¿recuerdas? Le pone, pues estás linda, caray, pero bueno, ya no digo nada, estás fea. Él empezaba a mandarle estos mensajes a una niña de 14, pues ya teniendo su edad. Yo creo que por lo menos pues unos 30 sí, ¿no? Vamos a seguir viendo estas capturas de pantalla, se las leo por si no alcanzan a ver, y aquí la sigue buscando, Danita, se llama la chica, Danita cara de arroz con popote y chispas de chocolate. Recuerden, estamos hablando que era una niña de 14 años. Según estas capturas, según estas pruebas, que pues hasta que no esté la carpeta aceptada por una autoridad y que la gente pues está haciendo circular. Dice, te mando un beso, que tengas un excelente cierre de año y te sigas poniendo bien buenota y bien sabrosonga para que ya estés en las grandes ligas. Neta, güey, neta, eso le pones a una niña de 14. Eres un amor. Lástima que estás tan peque, que si no, las chelas hoy mismo. Luego se ve que ni le contesta y él se sigue como hilo de media. Saludos, fama. Dana, buenos días, ¿cómo estás? Wow. Señores, A ver, y entonces, esto es lo que se ha hecho público.
hasta el momento. Pero, ¿y si les dijera que me dijeron que esto podría ser parte de un patrón mucho más profundo y peligroso? Bueno, no fue eso lo que me dijeron que les dijera. Pero si consideramos que esto lo más probable es que sea parte de un patrón mucho más profundo y peligroso, y que esto sea simplemente una pequeña muestra de un patrón repetido por intentar abusar y manipular a personas menores de edad, pero que muy probablemente ha afectado a más personas. Y aquí vemos los ejemplos, ¿no? De que se hace alusión en esas conversaciones, en esas capturas de pantalla, a personas que pues ni siquiera le creían sus babosadas, o que no se impresionaron como tal, porque les fueron a regalar un poco de ropa, o por unos boletos de cortesía. Y ahora que lo pienso, ¿saben? Analizando un poquito más al estilo de un Grandmaster, es increíble cómo nuestro personaje Rufo coincide perfectamente con lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo atrás, que es el típico naquito que lo podríamos comparar con, ya mencionamos, ¿no? Las personas que pueden trabajar en un estadio y llevar a sus hijos a que después se tomen fotos con los deportistas famosos. Pero ahora que lo mencionan, eso de los boletos, de las cortesías con las cuales pretendía impresionar a las personas menores de edad, pues haciendo un poco de memoria, ¿saben? Yo conocí a muchas personas que llegaban a conseguir cortesías para diferentes eventos, diferentes cosas. Quizás, supongo que depende mucho en qué parte de la República te encuentres, pero al menos aquí es muy común porque hay muchísimos lugares, ¿saben? Quizás en otro estado, en otra zona sea más complicado, pero, por ejemplo, muchos eventos en el Palacio de los Deportes, muchos eventos en la Arena México, Arena Ciudad de México, muchos eventos en el Auditorio Nacional, está el Estadio Azteca, está bueno otro estadio que no es tan conocido pero también está, o sea, muchísimos lugares. Y sí, llegué a conocer gente que por buscar ganarse unos cuantos pesos en los fines de semana, pues se iban a devolver balones. Sí, es decir, cuando el balón salía de la cancha, pues simplemente iban por él y ya. También conocí a otros que se dedicaban a esto del mundo de los eventos y que eran, por ejemplo, acomodadores. Después de ahí salió que las mismas personas que se encargaban de poner las luces, de fotografiar y todo, pues ya saben, estando dentro del evento les decían, oye, ¿sabes qué? Nos falta esta persona o esta persona tuvo un problema y o la corrí. ¿Tú quieres ganarte X cantidad de dinero por ayudar aquí? Y ya sí salía, pero, o sea, ¿cómo es la mentalidad de diferentes personas, verdad? Porque, por ejemplo, esas personas que son simples acomodadores y que de repente pues tienen la oportunidad de tomar fotografías dentro del evento, o que incluso, como comento, ya después ahí conociendo a otras personas buscaban pues la oportunidad para trabajar, ayudando ahí con algo, con lo que fuera. Y como el fuerte precisamente de nuestro personaje Rufo es eso, es impresionar a menores de edad con esa clase de babosadas. Sí, porque pues alguien más grande pues yo creo que pues se da cuenta, ¿no? Que no tiene nada de impresionante. ¿Se imaginan tan solo, por ejemplo, en el Palacio Nacional, cuánta gente no trabaja ahí? De mantenimiento, gente haciendo limpieza. Y si fueran tan fantoches, tan naquitos como nuestro personaje Rufo, no, pues se sentirían tocados por los dioses. Simplemente porque ahí están con la presidenta y con su gabinete casi todos los días, ¿no? Aunque sí, podrían impresionar, pero tendrían que ir más enfocados a personas de una edad mental baja, como en este caso, y vemos que no le creyeron, o que no les parecía impresionante. Pero ¿qué hay de ese segmento de la población que quizás en su momento sí fue contactado por nuestro personaje Rufo y que sí pasó algo más, que sí se logró concretar algo más físicamente? ¿Se imaginan? Ahí el tema se puede poner mucho más interesante. O personas que hasta el momento no les había caído el 20, como se dice coloquialmente, o que sí les había caído, pero que decían, bueno, pero es que ¿cómo? O sea, voy, digo lo que pasó y luego me van a decir, bueno, sí, gracias, pero ¿y luego qué? ¿Ellos me llaman o qué va a pasar? Y que por eso nunca lo hicieron. Pero que ahora que se dan cuenta que es el momento donde se puede hacer algo de una forma más estructurada, se puede poner el asunto más interesante, ¿no? Entonces, sí, así es efectivamente. Por esa razón nuestro personaje Rufo se enfocaba más a ese segmento de personas. ¿Por qué? Porque es más fácil que se impresionen con eso. Aunque, ahora que hago memoria, recuerdo una persona que incluso le encantaba ser pisoteada, ser casi cacheteada por nuestro personaje Rufo, y que esa persona, a pesar de que ella está bien grande, sí se creía todas las babosadas de Rufo, ¿saben? Increíble, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, dejen sus manos en oración, compartan el video y como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran, que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.